Bienvenidos una vez a su canal de confianza, el lugar donde desentrau más menos amos todos los secretos y dramas de nuestros famosos turcos preferidos. Espero que es tu copyright listos porque hoy tenemos un chisme jugosísimo que los va a dejar boquiabiertos. Vamos a hablar, ni ni menos, que de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y un supuesto incidente que ha estado circulando por las redes sociales y que, bueno, digamos que involucra un desmayo inesperado y un rescate de película. Como lo oyen. Asu que prepur rense una buena taza de tu copyright, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3 n favorito, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y salseo turco. Ahora vamos al grano. Como les adelantaba, hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha incendiado las redes sociales y los foros de fans. Hande Eru Parrafoel, supuestamente, se desmayó superíndice 3 en su casa y fue rescatada por Kerem Bürsin. ¡Boom! Su copyright que es tú, pensando lo mismo que yo, copyright pa su superíndice 3 exactamente. ¿Es esto real? Volveru, Hande y Kerem. Bueno, vamos a tratar de desenmarau más menos a este misterio juntos. Todo comenzó superíndice 3 como suele suceder con un tuit. Un usuario anu superíndice 3 Nimo afirmaba haber escuchado de una fuente cercana a la pareja que Hande Abu ha sufrido un desmayo repentino en su casa. Según esta persona, Kerem, alertado por alguien, llegó superíndice 3 a la casa de Hande y la encontró superíndice 3 inconsciente. Actuando rápidamente supuestamente la llevó superíndice 3 al hospital, donde recibió superíndice 3 atención superíndice 3 en emu copyright dica. Claro, como se imaginaron esta información superíndice 3 no tardó superíndice 3 en propagarse como la pu superíndice 3 lbora. Los fans de Anker enloquecieron. Algunos se mostraron preocupadísimos por la salud de Hande, mientras que otros vieron en este incidente una más menos al de esperanza para una posible reconciliación superíndice 3n. Después copyright ese de todo, un rescate heroico es el material perfecto para una película romántica, ¿verdad? Pero antes de que empecemos a escribir fanfics y a organizar fiestas de reencuentro, tenemos que ser realistas. ¿Copyright tan cierto es todo esto? Bueno, AQU es donde las cosas se ponen un poco turbias. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado la historia. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial. Esto, por supuesto, no ha hecho que alimentar las especulaciones. Ahora analicemos la situación superíndice 3n con un poco de objetividad. Por un lado, es cierto que Hande y Kerem han mantenido una relación superíndice 3n muy cercana incluso después copyright ese de su ruptura. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre han insistido en que solo son amigos. También copyright es cierto que ambos son personas muy reservadas y no suelen compartir detalles de su vida personal con los medios de comunicación superíndice 3n. Asu que el hecho de que no hayan hablado sobre este supuesto incidente no es necesariamente una prueba de que sea falso. Por otro lado, también copyright es importante recordar que este tipo de rumores suelen ser exagerados o incluso inventados por completo. A veces los fans en su entusiasmo por ver a sus ídolos juntos, pueden interpretar cualquier pequeño más menos o gesto o coincidencia como una más menos al de amor eterno. Y otras veces simplemente hay gente que disfruta inventando historias para generar controversia y atención superíndice 3n. Además, hay algunos detalles en la historia que no terminan de cuadrar. Por ejemplo, copyright alertu superíndice 3 a Kerem sobre el desmayo de Hande. Si estaban solos en la casa, superíndice 3 pudo Kerem saber que algo andaba mal. Y si alguien estaba presente, por copyright no llamaron directamente a una ambulancia en lugar de contactar a Kerem. Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. En resumen, la historia del desmayo de Hande Eru Parrafoel y el rescate de Kerem Bürsin es, por ahora, solo un rumor. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que lo confirmen, pero tampoco hay una negación superíndice 3n oficial. Asu que hasta que tengamos ese información superíndice 3n, lo mejor es tomarlo con pinzas y no dejarnos llevar demasiado por la emoción superíndice 3n. Lo que podemos decir con certeza es que Hande y Kerem siguen siendo dos de los actores turcos queridos y admirados por el público. Su química en pantalla es innegable y su relación superíndice 3n,
ya sea de amistad o algo muy S, siempre generaru interu copyright S y especulaciu superíndice 3N. Y hablando de Ande, vamos a aprovechar para comentar brevemente sobre sus últimos proyectos. Como saben, ha estado trabajando arduamente en nuevas series y películas, consolidando a UNMU S su carrera como una de las actrices Mu S importantes de Turquía. Su talento y belleza son innegables, y estamos seguros de que seguirá cosechando con diéresis copyright hitos en el futuro. Y por supuesto querem también copyright en estu imparable con nuevos proyectos que prometen mucho. Estu copyright n atentos a sus redes sociales para no perderse nada. Ahora, antes de despedirnos, quiero recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el rumor del desmayo de Hande Eru Parrafoel y el supuesto rescate de Kerem Bürsin, analizando la veracidad de la historia y los posibles escenarios. Hemos recordado que a veces los rumores pueden ser exagerados o incluso falsos, y que es importante tomar la información superíndice 3N con cautela. Y por supuesto hemos reafirmado nuestro amor y admiración superíndice 3N por Hande y Kerem, dos talentosos actores que siempre nos mantienen al borde de nuestros asientos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez mu, S en este viaje por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que la historia del desmayo es real? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren del chisme, y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, rumores y salseo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Asterisco 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 asterisco. Alto au, que aún no hemos terminado. Si creyeron que nos subamos a conformar con rascar la superficie de este jugoso rumor, muy equivocados. Porque acu en tu canal de confianza, no le tenemos miedo a la profundidad. Asu que prepurrense porque vamos a bucear en las profundidades de este chisme, analizando cada detalle, cada posible motivación superíndice 3N y por supuesto, cada teoría conspirativa que se nos cruce en el camino. Primero vamos a hablar un poco sobre ese misterioso tuit que encendió superíndice 3 la mecha. Porque seamos honestos, un tuit anu superíndice 3 Nimo no es precisamente la fuente de información superíndice 3N mu, ese confiable del mundo. Sin embargo, en el mundo del chisme y el salseo, a veces es todo lo que necesitamos para desatar la locura. ¿Qué copyright n era este usuario anu superíndice 3 Nimo? ¿Tenía realmente información superíndice 3N privilegiada o simplemente estaba buscando un poco de atención superíndice 3N? Algunos fans han investigado a fondo, tratando de rastrear la identidad del usuario, pero hasta ahora no han tenido con diéresis copyright cito. Algunos creen que podría ser un ex empleado de alguna de las agencias de representación superíndice 3N de Hande o Kerem, alguien que tuvo acceso a información superíndice 3N confidencial y decidió superíndice 3 compartirla de forma anu superíndice 3 Nima. Otros, SSQ copyrighticos, creen que simplemente es un fan obsesionado que inventó superíndice 3 toda la historia para generar revuelo. Pero incluso si el tuit es falso, la reacción superíndice 3N que ha provocado es muy real. Los foros de fans N que arden con debates acalorados sobre la veracidad de la historia y las posibles consecuencias para Hande y Kerem. Algunos fans han incluso creado hilos de discusión superíndice 3N dedicados exclusivamente a analizar cada detalle de la historia, buscando pistas y contradicciones que puedan ayudar a resolver el misterio. La pasión superíndice 3N de estos fans es realmente impresionante. Ahora vamos a centrarnos en los protagonistas de esta historia, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Como ya sabemos, estos dos talentosos actores se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía gracias a su química en la serie Senkalkam. Su relación superíndice 3N en la pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Sin embargo, a pesar de su ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación superíndice 3N cordial y amistosa.
Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y ambos han insistido en que siguen siendo buenos amigos. Esto, por supuesto, ha alimentado las esperanzas de los fans de Anker, que Sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Y para ser honestos, Q Copyright N no querrá ver a esta pareja volver a encender la pantalla con su química inigualable. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación superíndice 3N? Bueno, AQ es donde las cosas se ponen complicadas. Ambos actores N muy centrados en sus carreras profesionales, y tienen agendas muy apretadas. Además, su relación superíndice 3N terminus superíndice 3 por razones que no conocemos del todo, y podrá ser que esas razones sigan existiendo. Sin embargo, el amor es un sentimiento complicado y misterioso. Y a veces las circunstancias pueden cambiar y lo que antes parecía imposible puede volverse realidad. Asu que aunque las probabilidades no es tu copyright N a su favor, siempre existe la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a encontrarse en el camino. Y AQ es donde entra en juego el supuesto incidente del desmayo. Si la historia es cierta, podrá ser un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Un momento de crisis que los obligue a reconectar y a reconsiderar sus sentimientos. Después copyright S de todo, un acto heroico como el que supuestamente realizó superíndice 3 Kerem podrá reavivar viejos sentimientos y crear una nueva conexión superíndice 3N. Pero incluso si la historia es falsa, el hecho de que haya surgido este rumor puede ser significativo. Podrá ser una seu más menos al de que el público sigue deseando ver a Ande y Kerem juntos, y que la presión superíndice 3N de los fans podrá influir en sus decisiones. Ahora vamos a hablar un poco sobre las posibles razones del desmayo de Ande. Si la historia es cierta, podrá haber varias explicaciones. Podrá ser algo tan simple como un ataque de copyright S o una bajada de tensión superíndice 3N. Ande es una actriz muy trabajadora y su agenda suele estar muy apretada, así que no será sorprendente que sufriera un percance de este tipo. También copyright N podrá ser algo serio, como una enfermedad subyacente. Ande es una persona muy reservada y no suele compartir detalles sobre su salud con los medios de comunicación superíndice 3N. Asu que si realmente sufrió superíndice 3 un desmayo, es posible que no quiera hacerlo público para evitar preocupaciones innecesarias. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que todo sea una invención superíndice 3N. Como ya hemos dicho, los rumores falsos son muy comunes en el mundo del espectáculo, y a veces se crean para generar atención superíndice 3N o para dar más menos a la imagen de alguien. Asu que hasta que tengamos ese información superíndice 3N, lo mejor es no sacar conclusiones precipitadas. Y hablando de información superíndice 3N, vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora. Tenemos el tuit anu superíndice 3 Nimo, que afirma que Ande se desmayó superíndice 3 en su casa y fue rescatada por Kerem. Tenemos la reacción superíndice 3N de los fans, que es N divididos entre la preocupación superíndice 3N y la esperanza. Tenemos el silencio de Ande y Kerem, que no han confirmado ni negado la historia. Y tenemos algunos detalles que no terminan de cuadrar, como la identidad de la persona que alertó superíndice 3 a Kerem y la razón superíndice 3N por la que no llamaron directamente a una ambulancia. Con toda esta información superíndice 3N, es difícil llegar a una conclusión superíndice 3N definitiva. Pero si tuviera que apostar, diría que la historia es probablemente una mezcla de verdad y ficción superíndice 3N. Es posible que Ande haya sufrido un percance de salud, pero que la historia del rescate de Kerem haya sido exagerada o incluso inventada. Pero independientemente de lo que haya sucedido realmente, lo importante es que Ande y Kerem es tu copyright N bien. Son dos personas talentosas y valiosas, y merecen ser felices y exitosos. Y si eso significa que vuelven a estar juntos, pues que Asu sea. Pero si no es Asu, también copyright N es tu bien. Lo importante es que ambos sigan adelante y persigan sus sueños más menos os. Y ahora, antes de que realmente nos despidamos, quiero recordarles que todo esto es solo un rumor. No tenemos pruebas su superíndice 3 lidas de que la historia sea cierta, así que no debemos tomarnos esto demasiado en serio. Pero al mismo tiempo, tampoco debemos ignorar la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Así que sigamos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación superíndice 3N, y esperemos a ver qué copyright sucede.
Y mientras tanto sigamos disfrutando del talento y la belleza de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos queridos y admirados por el público. Y ahora mis chismosos favoritos, me despido. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del rumor del desmayo de Hande Erupar Rafael y el rescate de Kerem Bürsin. Recuerden dejar sus comentarios abajo, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y salseo turco. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la Superíndice 3 Sima.